Hoy entonces vamos a trabajar el capítulo, el capítulo 6, donde eh, es un capítulo muy denso y en conceptos y por lo tanto vamos a dividir en dos. Hoy yo les voy a presentar la disyunción yo no pienso, yo no soy, o yo no soy, y posteriormente vamos a tomar del capítulo distintos, distintos comentarios que vamos a realizar la vez que viene. Yo hoy les presento esto que está en la página también del esquema. No, sí, en la página de la página 102. Bueno, eh, eh, hay algo entonces. ¿Cómo lo pones acá? Sí. No, no, de nada. Acá la azúcar. La azúcar y la leche. Las veces anteriores remarcaba lo siguiente, que hay algo que a Lacan lo tuvo muy interesado y fue el plano proyectivo, ya que en un corte del plano proyectivo se asocian dos elementos heterogéneos. Uno, una banda de Möbius, que es una superficie no orientable y que representa al sujeto, y un disco de papel que por supuesto se da a través del corte, orientable, o sea, un disco que termina siendo como un trozo de papel, y que como tal da idea del objeto pequeño a. Así queda demostrada en su simplicidad la estructura del fantasma, ¿no? O sea, este corte que permite aislar la banda Möbius y el disco de papel representa la estructura del fantasma. Por eso Lacan estuvo muy interesado en sostener esto, ¿no? Y es importante entonces porque... Doctor ¿Cómo? Gerardo, Sí, ¿puede repetir lo que dijo a lo último? sí, sí. Así queda, se oye bien, ¿no? Sí. Sí. Sí, así queda demostrado en su simplicidad la estructura del fantasma, ¿no? Y es importante porque da cuenta de esta figura, eh, nos permite imaginarnos, ¿no? Porque a partir de ella, de la estructura de la cura, que parte, como sabemos, de la palabra y el lenguaje, nos orienta hacia el psicoanálisis, ¿no? Nos orienta hacia el psicoanálisis, en tanto
eh, se, eh, se separa el psicoanálisis de las técnicas gimnásticas que trabajando sobre el cuerpo no dejan en última instancia de mortificarlo. Entonces, diríamos, el fantasma es el extremo más avanzado en dirección al goce. Esto es muy importante porque también se puede tomar como goce todas las técnicas que se realizan con el cuerpo, pero el fantasma, diríamos, es el extremo más avanzado en dirección al goce, siendo además esta asociación, siendo la asociación más delicada entre el significante y lo que queda de goce, ¿no? Está muy bien representado en la banda de medios como sujeto, ¿no?, barrado, y el objeto A. Intentar entonces develar la lógica de la cura y la causación del sujeto permitirá y servirá para orientar la práctica psicoanalítica que llevó a Lacan a sostener una conclusión: el atravesamiento del fantasma como una deflación del deseo y como una nueva alianza con la pulsión. Este programa, y así lo define Miller, no se contenta con formularse como no se contenta con formularse como un desciframiento del inconsciente, porque la solución de la cifra inconsciente siempre puede ser reconducida al falo. Y en esta vertiente, la versión terminal de la cura es, cuando toma la vertiente fálica, es no identificarse con él en la medida en que la problemática del deseo, y por eso la orientación que nosotros tomamos es la problemática del deseo, siempre lleva a la identificación. Si este programa de la cura lleva a reconocer lo que es imposible en el deseo, debe asimismo reconocer lo que es posible de la pulsión y su satisfacción. Así podemos representar el menos fi como la falta estructural en gozar, pero también podemos representar al objeto A, ¿no?, como lo que queda del goce. Vamos entonces a analizar el cogito cartesiano cuestionándolo, puesto que este es la negación del inconsciente. Y hay en el cogito cartesiano, las bodas del ser y del pensamiento. Lacan entonces va a hacer con las leyes de Morgan una jugada audaz que a Descartes no se le hubiese ocurrido. Tomando entonces de Freud la idea de pensamientos inconscientes, se terminan vinculando estos al no ser y al ser del lado del yo, donde
hay, donde no hay pensamientos y se produce la negación del cosmos. Ahora Guido, sí, está indicando los grafos que les traje copiado, ¿no? Y que son importantes para seguir lo que voy a tratar aquí. ¿Eh? Gracias. Este, bueno, les leo el texto de Miller porque yo lo intenté organizar, pero finalmente quedé en tomar lo que plantea Miller porque está mejor descrito, ¿no? Y nos va a permitir una mejor comprensión. Leo y después vamos a ir puntuando ahí sobre los esquemas. Todo el seminario de Lacan sobre la lógica del fantasma comenta este pasaje de un término a otro, a saber, de un sujeto que primero es ser yo, arriba a la izquierda, exacto, de un sujeto que primero es ser yo, estatus del sujeto, que es el de soy yo, je suis moi, je suis moi, al precio de rechazar el pensamiento del inconsciente a un sujeto que admite el inconsciente al precio de no encontrarse así. Ahora, en el segundo esquema, se va, es la operatoria de, de la, la negación del cogito y la aplicación de las leyes de De Morgan. Dicho de otro modo, a partir de la intersección negada, y partimos de la intersección al revés que en el caso de la causación, y de la unión obtenemos dos posiciones temporalmente orientables en la cura, que traducen el pasaje de cierto yo soy ligado al yo no pienso, arriba sería yo soy, ahí. Yo soy ligado al yo no pienso, que supuestamente representa la entidad yoica que rechaza al inconsciente, a una segunda posición, que es la del inconsciente al precio de sacrificar al ser. Ahí aparece, no olvido. ¿Qué son? ¿Círculos? Círculo, sí, pero se nota lo escrito y todo, ¿no? En el círculo. Entonces, pasamos del yo Perdón, soy. perdón, Gerardo, ¿de qué página lo copiaste o está eso en el seminario? En el seminario, La 109. sí, de la 109, pero yo lo copié de acá de lo que trae Miller en la lógica del fantasma porque me parece que es más claro, ¿no? Es más claro, más sencillo. De Don. En Don está en la página 390 y le diría que ustedes 102. ubiquen en el seminario en la página 102. 102 dijiste, sí. Claro. Después vemos que ahí le faltan algunos detalles, pero que lo vamos a ir
incorporando. En un forzamiento, Lacan bautiza las diferentes partes de este esquema, haciendo de la parte mochada, ahí sí es, de la parte mochada del conjunto de la izquierda, ahí está, exacto, el ello. Y acá apunta Miller diciendo que en esa parte mochada, es decir, está el lugar del goce. Y de la correspondencia en la derecha al inconsciente. O sea, entonces, de la derecha al inconsciente. ¿No? En este esquema vemos de modo más simple el problema de articular el inconsciente con el ello. El inconsciente con el ello y la articulación significante con el goce. Es evidente que Miller tenía ya trae acá algo que va a ser en el ultimísimo Lacan, la relación con el goce. Por eso quería traerlo esto. Este esquema, entonces, vemos del modo más simple el problema de la articulación, de articular el inconsciente con el ello y la articulación significante con el goce. Aparece aquí de un modo muy elemental la problemática que atraviesa la enseñanza de Lacan. Y esto lo lleva a comentar en forma divertida las otras zonas del esquema. Por ejemplo, a la izquierda, donde estamos en un yo no pienso, que refuerza, por tanto, el ser del yo. Ahí, muy bien, sí. A la izquierda, donde entonces estamos en el yo no pienso, que refuerza, por lo tanto, el ser del yo, tenemos el sujeto que se imagina amo de su identidad y que tal es el estatuto natural y primero del sujeto, o sea, mediante el rechazo del inconsciente, ¿no? Yo abajo del primero puse fantasma, ¿no? O sea, en la zona blanca, entonces estaría el yo, ¿no? Y sostenido por el fantasma, ¿no? Vuelvo a repetir, por ejemplo, a la izquierda, donde estamos en un yo no pienso, que refuerza, por lo tanto, el ser del yo, tenemos al sujeto que se imagina amo de su identidad y que tal es el estatuto natural en que uno, diríamos, puede comenzar un análisis, y primero el sujeto rechazando al inconsciente. Rechazando al inconsciente. ¿Qué queda fuera del yo? Pregunta Lacan. ¿Qué queda fuera del yo? Pregunta Lacan. El ello. El ello. En la gramática, todo lo que no es yo es el resto de la estructura gramatical. Y en el fantasma encontramos bien destacada la frase gramatical de donde el yo no, está presente. Tomen como parámetro el se pega a un niño, sostiene Miller acá. Lacan señala entonces de qué modo puede plantearse el ello como parte complementaria del yo, al tomar
un ejemplo del fantasma. Es importante esto porque si bien el sujeto llega rechazando al inconsciente en una posición yoica, en general le cuesta acceder al fantasma, porque los fantasmas en general dejan descolocado a veces al yo, ¿no? Por otro lado, encontramos el inconsciente, que por el contrario está formado de pensamientos y en forma correlativa a estos el sujeto no sabe dónde está. Lo cual es correlativa de un yo no soy, ¿no? Ahí está. Esto es bastante importante, ¿no? El que no sabe dónde el sujeto está, ¿no? Porque justamente como la producción del inconsciente tiene algo de metonímico, el sujeto se desliza de un significante a otro sin poder lograr una ubicuidad. Y esa falta de ubicuidad es la que nos permite tomar al inconsciente, ¿no? En el sentido y la resistencia al inconsciente tiene que ver con que el inconsciente siempre crea una situación de no ubicuidad para el sujeto. Cuando vayamos a la última enseñanza, ese punto puede ser tomado también con los significantes que aún no han llegado a representar al sujeto para otro significante, como el lugar del inconsciente es el lugar de la sorpresa y es el lugar donde hay significantes en su metonimia pueden quedar no conectados uno en relación al otro. Por eso, diríamos, es necesario tomar también esa advertencia, ¿no? Entonces decíamos, el inconsciente por el contrario son pensamientos y en forma correlativa a estos el sujeto no sabe dónde está, lo cual es correlativo de un yo no soy. De allí surgen largos y divertidos comentarios de Lacan para justificar estos dos esquemas que ponen en correspondencia al ello y al inconsciente como dos partes simétricas e inversas, ¿no? Sería al ello y al inconsciente como dos partes simétricas e inversas. Si se ordena temporalmente, se escribe así la transformación del sujeto debida al psicoanálisis. El sujeto llega con su ser, que rechaza al inconsciente, habituado e incluso gobernado por su fantasma en cuanto goce, y a raíz del análisis se ve llevado a admitir el inconsciente y cierta desaparición de su ser en relación con el inconsciente. En un tercer tiempo, lo que se produce puede escribirse de diversos modos. Podemos imaginar que el ello y el inconsciente se recubren. De hecho, cuando Lacan decía en el inconsciente ello habla, en cierto modo lo hacía al escribir, al recubrir las dos últimas, que es el inconsciente y
El inconsciente y el hecho. Lo que en sentido estricto, y Miller lo relaciona con el pase, no es exactamente esto, sino el cruce entre estos dos términos. Es decir, el momento en el que yo no pienso se realiza como inconsciente, cuyo resultado es el menos físico, ¿no? Exacto. Y en el que el yo no soy se realiza como ello, dando como resultado el objeto A. Lo que Lacan denominó pase es precisamente esta operación que torna positivo el yo no pienso a partir del inconsciente y torna positivo el yo no soy a partir de él. Sobre la base de este esquema, sobre la base de este esquema, es decir, de esta articulación entre el goce y el significante, entre el sujeto y el objeto A, es lo que denominamos pase, pero también el resultado de una cura, ¿no? Gracias, un montón. Estuviste por una hora para sostener para sostener el esquema que se presenta, lo descompone Miller y permite una orientación dirigida, en este caso, a cómo se desenvuelve o cómo se despliega un psicoanálisis, ¿no? Y, por otro lado, dar una respuesta a lo que se esperaba en ese entonces del pase. O sea, se esperaba una relación con la castración y una relación con el objeto pequeño a, que es el núcleo de goce, ¿no? Que aparece en la fórmula del fantasma. Volviendo al esquema que estaba que ustedes lo tienen en la página 102, volviendo al esquema. Ahí pueden ya ustedes hacer un recorrido con una propiedad que el grupo de Klein no tiene, que difiere del grupo de Klein, en tanto las operaciones acá son no involutivas. No involutivas. Sí. O sea, no son reversibles, ¿no? Sería el... Bueno, este esquema, ubicado ante la disyunción, el yo, o bien yo no pienso, o bien yo no soy, mostramos de este esquema cómo esta es un direccionamiento hacia lo que diríamos sería la operación verdad. En el esquema superior del rectángulo, ustedes pueden poner alienación, y en la parte del yo no pienso, yo no soy, hay una flecha dirigida
hacia abajo, pueden poner la operación verdad. Y del esquema superior, en el esquema superior de derecho, trazar una línea que vaya hacia el esquema, hacia la parte inferior derecha, que podríamos, que denominamos transferencia, ¿no? O sea, ¿qué estaría indicando? Yo tomé de distintas partes estas correlaciones. Punto 1. El psicoanálisis opone una negación del cogito, ¿no? Negación, que ya lo mostramos ahí en los esquemas, por las leyes de De Morgan, hay una opción. O bien yo no pienso, o bien no soy. El sujeto, en un sentido, opta por la alienación. Porque en el otro extremo del rectángulo está lo que sería la operación verdad, ¿no? Entonces, el psicoanálisis supone una negación del cogito. El cogito, por otro lado, Lacan lo piensa como una situación de paz, ¿no? Frente a lo que el análisis, cuando se pone en funcionamiento, va a traer, va a producir una convulsión de esa situación de paz. Hay entonces una nueva combinación entre ser y pensamiento. Lo que en Freud es equivalente al ello y al inconsciente. El sujeto, ante la elección, diríamos, de o bien no pienso o bien no soy, exige, se precipita hacia la alienación, ¿no? Que supone el no pienso y el ello, o sea, toma elige la operación alienación. ¿Por qué? Porque es la posición natural que tiene el sujeto analizante, ¿no? O sea, con un yo sostenido en un fantasma, y ese fantasma sostiene a ese yo, ¿no? Entonces toma esa opción. ¿Por qué no puede tomar la otra opción, que es la operación verdad? Lacan plantea que en ese caso no habría otro, y por lo tanto, al no haber otro, se produciría lo que él llamó un acting out, o sea, una búsqueda del otro. Así toma entonces la posición del ello y no pienso, ¿no? Entonces, el cogito, digo, la nueva combinación entre el ser y el pensamiento, lo que en Freud es el ello y el inconsciente. El sujeto, ante la elección supone entonces la elección más cómoda, es decir, la posición en que arriba el sujeto análisis. Y no sé, lo otro que es importante acá, es que esta operación verdad, ¿no? Supone que no se puede llegar a la verdad sin transferencia, ¿no? Esto es lo que propone Lacan. Cuando yo les planteaba en el ángulo superior izquierdo,
no pienso y el ello, que se dirija una recta hacia el ángulo superior e inferior derecho, esa operación la llama transferencia sostenida en el sujeto supuesto saber. O sea, no se puede llegar a la verdad en ese entonces, para Lacan, sin transferencia. Y describe ese proceso analítico, como una operación contra natura, es decir, es una operación que lo lleva a la transferencia, por la transferencia a la verdad, ¿no? Como una situación creada en el análisis. Se pasa entonces, ¿no? Otra de las cosas que puede alentar este desarrollo, se pasa entonces del ser al gozar, ¿no? Del ser en la medida en que en el yo pienso, luego soy de Descartes, lo que se sostiene es la problemática del ser. Y al gozar, ¿no? Se plantea de esta manera, para hacerlo con un ejemplo de Lacan, se pasa del je suis al jouissant, jouissant, ¿no? O sea, hay ahí toda una indicación que a nosotros nos permite orientarnos hacia la salida del pensamiento hacia el goce, ¿no? Esto es otra cosa importante que tomamos en cuenta. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda, diríamos, mediante esta operación, es lo que está en el cuadrángulo de la página 102, queda el menos phi y el a, ¿no? O sea que realizada toda esta operación, que yo la planteé ahí en este esquema tomado de Millet, queda el menos phi y el a. O sea, en una negación del goce y un resto, ¿no? Que es el objeto A. O sea, con este desarrollo ya podemos orientarnos en qué consistiría un análisis, ¿no? Que sería tomando la premisa de cartesiana, de yo pienso, luego soy, o entonces soy, al yo no pienso, ¿no? O no soy, ¿no? Esa es una premisa que surge del análisis y del análisis también en un intento de atravesar de alguna forma el fantasma para llegar al menos phi y al objeto A. O sea, esta operación también, se me ocurría a mí el otro día, cuando me acordaba de una frase de Lacan, creo que está en el seminario del acto. El del acto vino después de este, ¿no? Sí. Donde él decía que la histeria se cura de todos sus síntomas, menos de la histeria. O sea,
que podríamos decir hay que atravesar esa dimensión de la histeria, porque la histeria se sostiene ahí en el nombre del Padre, ¿no? Y cuando uno dice se cura de sus síntomas, menos de su histeria, es decir, permanece ligada al discurso a pesar de no estar sintomatizada. Bueno, eso es más o menos lo que traje, porque reconocíamos hoy que todo el trabajo que hace la Canaca es algo que excede al planteo de Miller, pero traíamos el planteo de Miller por el hecho de que nos permite situarnos en la cura, en el pase y en cierto modo en el goce, ¿no? O sea, son tres hitos fundamentales donde se pasa del yo soy, ¿no?, en el sentido representacional y cartesiano al yo gozo, que nos va a traer todo de la problemática de la segunda enseñanza de Lacan, o la última enseñanza de Lacan, que gira ya en torno al goce, no como objeto A, aquí es como objeto A porque todavía no estaba planteado lo que aparece en el seminario 20, donde en el seminario 20 aparece el objeto A como semblante y no como real como está planteado aquí. Sí, otra cosa. Bueno, abrimos en todo caso un poco a las preguntas si es que algo quedó claro en esto. Los puntos. Gerardo. Sí. ¿Sí? Sí, hola, buen día a todos. Hola, buen día, Rosana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería preguntar un poco lo que trataste al comienzo, como que la banda de Moebius representaba al sujeto en el plano proyectivo, creo que, Sí, este, claro. la banda de Moebius representaba al sujeto y Sí. bueno, el disco de papel al objeto A. Te quería preguntar si podías explicar un poco eso, por qué la banda de Moebius sustituye o representa, no sé, al sujeto, vallado sería. Sí, sí. Porque la banda de Medios hace que el sujeto, diríamos, no pueda orientarse, ¿no? No pueda orientarse, diríamos, tiene que seguir un camino, el sujeto, que sería como el camino que da el inconsciente, donde los significantes hacen que el sujeto no pueda definirse más que como desorientado, ¿no? O sea, recorriendo una superficie unilateral, ¿no? Digo porque pareciera que el sujeto, diríamos ahí, se encuentra orientado, pudiendo decir que está de un lado de la banda o del otro. Pero en verdad, lo que está ahí es absolutamente desorientado. La banda conduce, si tendríamos que representar al sujeto por la línea media, ¿no?, por la línea media de la banda, porque si cortamos por algo que no sea la línea media, adquieren otras propiedades la banda de medio. Pero sí, ¿no? Lo que pasa es, me parece
que habría que pensar primero de todo es que en la cuestión del concepto de isomorfismo y de orientación en topología. Claro, Lo que pasa es que el plano proyectivo es isomórfico con la cinta de Moebius. sí, Ese isomorfismo quiere decir que si yo agarro una banda de Moebius y la estiro suficientemente, porque es de goma, la estiro, puedo hacer un plano proyectivo, que es la famosa mitra del obispo. exacto. El tema es que la cinta de Moebius es una figura desorientada. De eso, Hay figuras orientadas y desorientadas. La cinta de Moebius es una figura desorientada. claro, En la forma de unirse, en tanto hay una rotación, claro, en esa rotación se ve que se invierten en algún lugar los puntos. claro. Por eso se llama desorientada. Sí, Si yo hago... desorientada sería que no se puede saber qué es la derecha y la izquierda. Sí, Diríamos, quiere lo decir- ponemos frente a un espejo. Orientales, si no me equivoco, es que no divide el espacio en dos. Claro, No, eso. no divide el espacio en dos, Claro, pero eso también quiere el... decir. Quiere decir que no importa de qué lado, en todo caso, el borde no esté, siempre está del mismo lado. Claro, Ahora, ¿cuál es la ventaja del plano proyectivo? Que si vos partís el plano proyectivo de determinada forma, lo que tenés es un círculo con un agujero por un lado y por otro lado una cinta de Moebius. claro, Entonces, ahí aparecen esas dos dimensiones, que una que es la que cae, que es el círculo, y lo que queda es el sujeto que está situado en la cinta de Moebius, en tanto sujeto como efecto del significado. claro. ¿No? Me parece que ahí está la cuestión de lo que se plantea recién en Roxana. Sería distinto del fantasma, entonces. ¿Cómo? Sería distinto del fantasma. Es el despliegue del fantasma. Por eso es tan importante la cita que trabajamos para todo tratamiento posible sobre la psicosis, donde abre el fantasma, pero no deja de poner la desorientación de la cinta de Moebius entre el MI y el otro vector MI mayúscula y I mayúscula M minúscula, ¿no? Lo sigue mostrando con vectores que son inversos, ¿no? Sí. Me parece que es ahí más o menos Sí. la respuesta. O sea, diríamos que suponiendo la famosa hormiguita que camina, Claro, no está desorientada, uno podría decir, porque supone que hay dos bordes, pero en verdad está no sé. transitando por una banda con un solo borde, ¿no? O sea, y además de eso, por lo tanto, no puede afirmar que se sostenga a la izquierda y la derecha, ¿no? O sea, porque El espejo ya está invertido, es al revés. Vos te mirás el espejo, Claro. y la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda. claro, En la cinta de Moebius no, no habría la inversión no especular. había la inversión especular. Ese punto es muy importante saber por qué. Porque si hay algo que nos desorientó, me desorientó a mí, Sí, claro. y que fue lo importante del encuentro con Jacques Alain Miller, es que para nosotros, digo para nosotros aquellos como vos y como yo, que empezamos a estudiar con Mazzotta Claro. por los años 70, teníamos muy pocos instrumentos. Absolutamente. Teníamos los escritos que recién habían aparecido bajo el título Lectura estructuralista de Freud, y teníamos un poquito después el resumen del seminario de su interpretación hecho por Manonino, que era un resumen. O sea, teníamos, y donde entonces nos apoyamos en nuestra formación fue en lo imaginario como especular y en la teoría del significante de la instancia de la letra. Eso.
Cuando nos encontramos con Jacques Alain Miller en el 80, Jacques Alain Miller dice, hay una otra enseñanza, que es esta que nos traías acá, Claro. que es la del fantasma, pero no pensado, sostenido por lo especular, sino por el corte, que supone el corte en plano proyectivo. Y eso cambia totalmente la posición del analista, porque nuestra posición en aquella época, lo que me hacías pensar, mientras te escuchaba, era el desciframiento. Claro. O sea, toda nuestra tarea es el Era descifrar. desciframiento. Cuando Miller dice, ¿no? Por ejemplo, en realidad el pase tiene que ver con la idea que Freud tuvo cuando pudo construir su segunda tópica, escribió Construcciones en psicoanálisis. Y la diferencia que empieza a ver es que la construcción no la hace el analista, sino el analizante. Eso se llamó el pase. Pero es cierto que, claro, cuando uno tiene la vivencia de cómo cambió la clínica, una clínica orientada al puro desciframiento, Sí. ¿no? Donde se sostenía que, en la verdad, ¿no? Y para nosotros, los de aquella época, ahora es otra época, pero por ahí les sirve a ustedes que son más jóvenes a darse cuenta la ventaja que tiene la época, es que nosotros descifrábamos pensando que era posible la verdad. Sí. O sea, aquí aparece como uno de los polos, pero que ese polo de la verdad nos lleva a poder restituir, no, a poder llevar al ello, al gozo. ¿No? Yo casi te voy a decir, lo confieso, que realmente en esa época yo decía, ¿para qué carajo sirve la segunda tópica? ¿Para qué estudiamos con Oscar toda la segunda tópica? A mí, si con la primera alcanzaba. ¿No? Si vos te pones en el lugar de lo que él dice la verdad, es cierto, la primera tópica no sirve. El primer golpe a esto, por lo menos para mí, fue CST. Clínica bajo transferencia. Sí. Porque en clínica transferencia, Miller ya está leyendo la experiencia analítica desde la lógica del fantasma. Inclusive, habla ahí de un pase primero y un paso segundo. Claro. El primer pase es el golpe al fantasma, o sea, aquello que sostenía nuestra realidad, Claro. ¿no? Y que la transferencia restituye, y por eso la calma, que vos decís, le dio una calma chicha, Claro. ¿no? Porque se juega la neurosis dentro del análisis. Yo recuerdo una vez que un paciente, un tipo que daba el pase, que había sido paciente de Miller, decía todo lo que él vivía angustiado. Él le preguntó, ¿pero de la vida? No, en la vida estaba fantástico. Era análisis. ¿No? Y es algo que a mí me ha pasado eso. Yo, en un momento, no con Miller, en mi análisis anterior, mi analista se formaba cada 2 por 3, rogaba que, pobrecita, que estuviera enferma para no tener sesión, porque la angustia estaba en la sesión, no había paz en la sesión. Porque esto es interesante en este punto, y que la transferencia, como suposición de saber, ¿sí? No es una salida a la neurosis, es la neurosis. Es la neurosis. Pero artificial. Pero artificial, no sé si La de Freud. Sí, para Freud artificial. Creo que para Miller, sobre todo, cuando comienza con su última enseñanza, no es artificial. La transferencia está en la vida misma. El mundo es el mundo de la cabeza. Y por otro lado, es muy interesante eso para ver en la política cómo se juegan la transferencia y por qué se juega la transferencia. ¿Cómo se afirma el yo diciendo, bueno, yo soy socialista, o soy populista, o soy marxista, o soy kirchnerista, o soy ¿cómo sería? Leísta?
suena tan feo, pero soy mileísta. ¿No? Pero reafirma el yo todo el tiempo, ¿no? El golpe del fantasma es donde justamente el lugar donde aparece el yo no soy. Exacto. ¿No? El primer golpe del fantasma. ¿No? Yo no soy. Bueno, había la pregunta de Rosana, Sí. que más o menos como alguna otra intervención, pregunta. Oh, eh, estoy sin imagen porque está muy mala la señal. Bueno, Pero pero se escucha, está Por el bien. frío. bueno, qué suerte. Si la banda de Moebius es no orientable, y esto la Carlo pone en relación al sujeto, el disco o el agujero, que no es lo mismo, pero la circunferencia que decía Lito, sería orientable. Sí, ¿Cómo se entiende? ¿Qué pueden decir del sujeto no orientable? Ok, ¿qué podemos decir? Yo mucho no, por eso pregunto. Del goce orientable, ¿qué quiere decir eso? Del resto de goces, yo no además. sé sino que es constatable, me parece, ¿no? Que el goce en realidad en esta estructura de la banda de Moebius más el disco, precisamente es el punto que no está puntualmente, no aparece ubicable, pero que es necesario para poder armar toda la estructura. Algo así como lo que sostiene todo tanto la banda de Moebius como la circunferencia, las mantiene unidas, las mantiene juntas, como tales, quiero decir, ¿no? Perdón, Guido, la banda de Moebius como circunferencia, y no escuché qué decías de esos dos. No, tanto la banda de Moebius como la circunferencia dependen de que el objeto A esté, digamos, en las afueras. Por así decirlo, es ese punto que se saca de la circunferencia, es aquel que aparece, si le quiere, en el infinito, está en todos lados. Es aquello que uno encuentra puntualmente al hacer el corte. Cuando uno va a hacer corte, esa apertura que aparece y que queda por un lado el círculo y por el otro la banda de Moebius, ese borde que aparece ahí, eso es el objeto A. Ese punto que se va estirando hasta que separa ambas. Y que de hecho, al intentar unirlas, si ustedes agarran la banda de Moebius y agarran un círculo, y hacen la experiencia de intentar pegarlas o coserlas, van a llegar a un punto en el cual no van a poder juntarlas, porque físicamente es imposible, porque necesitan que el círculo se atraviese a sí mismo para poder hacerlo. Así mismo, claro. Ese lugar, en todo caso, es el del objeto A. Es el punto que falta en el plano proyectivo. Exacto. Hay una cuestión. Quiero decir, perdón, una O cosa. sea que banda de Moebius, perdón, banda de Moebius y circunferencia con el corte, eso es neurosis, sería pensado como neurosis, en tanto en la psicosis el objeto A se lleva en el bolsillo, tomando eso, ¿no? ¿Cómo sería? Lo que pasa es que en la clínica del nombre del padre tiene razón. Exacto. En Sí. la clínica última enseñanza no, porque no hay una enseñanza que parta del nombre del padre. Claro. Yo quería decir Perdón, una cosa más simplemente para que se entienda. El objeto A como punto, entonces, el tema es que, así como lo veíamos con el tema de la paradoja de Russell, es que no tiene una escritura posible en un espacio euclidiano, en un espacio cartesiano, sino únicamente en un espacio topológico como el del plano proyectivo. Que no es el de nuestra realidad. El de nuestra realidad, en todo caso, es el de la banda de Moebius. tengo esa duda. Vamos a discutir. Igualmente, nuestra realidad es una manera. Por eso. Es como pensamos que es nuestra realidad. En realidad, nuestra realidad, nuestra experiencia propiamente,
la pensamos que es euclidiana. Las geometrías, digamos, pensamos que esto es un círculo. El tema es que, en realidad, nuestra experiencia del mundo es imposible que sea euclidiana, primero que nada, porque tenemos dos ojos. Es decir, es estereoscópica. Con lo cual, el círculo aparece únicamente en tanto superpongo dos imágenes que son diferentes, que tienen un centro distinto. En ese sentido, nuestra experiencia del mundo, propiamente, en realidad, es proyectiva. El cálculo que hacemos de ella es euclidiano. Es decir, nuestra experiencia depende del punto en el que estamos parados y de dónde la miramos, pero sin embargo, cuando uno se pone a construir una casa, lo hace a partir de la geometría euclidiana que podemos hacer en el colegio. Yo quería decir esto, si lo puedo Sí. discutir. Hace mucho tiempo tuve que dar un seminario sobre el seminario de la carta robada de mira, una clase, un seminario. Vamos a hacer cosas con su nombre para no ser fanfarrón. Un paréntesis más para cerrar Sí. esto. ¿Por qué sería proyectiva también nuestra experiencia? Precisamente porque hay un punto ciego que está acá atrás, al cual nosotros no tenemos acceso a la experiencia. ¿Por qué? Porque no es, en realidad el espacio nuestro es el de la proyección como un sodurero cuando, con el Renacimiento, ¿no? Por eso Lacan no es renacentista, sino barroco, pero nos llevaría a otro camino. Pero yo recuerdo que una de las cosas que me rompía la cabeza cuando leía el seminario sobre la carta robada, era cómo es que fracasaba el plano cartesiano. Porque la carta robada es eso, el plano cartesiano fracasa, que es la policía. La policía, La que policía es el cuadricula discurso del todo. amo, ¿no? Cuadriculó Claro, el cuadrículo y busca punto por punto y no puede encontrar la carta. Le voy a decir que cuando lo leí por primera vez me pareció una pavada, porque era imposible que el amo, el científico, no pudiera encontrar la carta usando los ejes cartesianos. Pero recién, cuando leí el seminario de identificación y volví para atrás, ahí me di cuenta que en realidad no podían encontrar la carta porque el astuto de Dupin lo que había hecho es convertir la carta en una cinta de Moebius. Dar la vuelta, ¿no? Y lo que aparecía era la letra femenina. Lo que buscaban era la letra masculina. Es muy importante eso. Entonces, ahí uno puede pensar de por qué el sujeto, Lacan, yo creo que lo presenta como efecto de un significante, pero como un vacío. O sea, un vacío que es imposible de encontrar en el mundo de la realidad, ¿no? Y el significante en sí mismo tiene la estructura de la cinta de Moebius. Pensar el significante como cinta de estructura es la objeción a Descartes. Lacan plantea en el seminario de la identificación hacer una crítica a la intuición como punto primero de cualquier experiencia, que es la noción de espacio-tiempo. Lacan propone ahí pensar el espacio, y eso va a lo que vos caías recién, Sí. que el espacio no es el espacio euclidiano que demuestra el psicoanálisis, que es el espacio topológico. Esa es la importancia de la topología, ¿no? Yo diría, si pueden, vean Escher, aunque sean los dibujos de Escher, acá en la computadora, hay uno que es fantástico, para mostrar la desorientación que supone la falta de Moebius. Es la escalera, el hombre caminando una escalera, a su vez que la sube, la baja, al mismo tiempo que la está subiendo, baja. Perdón, interferencia. Se nos metió Milei por la ventana. Lo único que nos faltaba. Lo que me gusta de ese es uno que es como mirando en una galería
mirando con vista al puerto, que en realidad da toda la vuelta, y la única manera en realidad de poder cerrar ese cuadro y que tenga sentido es que en definitiva uno tome su punto de vista desde dentro del cuadro y que parte de la imagen quede detrás de él. Es Velázquez con las meninas. No A ver si te lo puedo encuentro, lo seguir. comparto. Sí. Velázquez con las medidas. La lectura que hace la Cátedra. Dice que es una cinta de Moebius. Porque sos mirado al mismo tiempo Que que mirá. ves. ¿Qué ves? En determinado momento te sorprendes siendo mirado por los personajes del cuadro. Claro. Es igual que la de los embajadores. No, esa es otra cosa, ese es el anamorfismo. No, Es la posibilidad de esconder un objeto en el espacio real. El isomorfismo queda. Vos, si vieron los cuadros de los embajadores en el National Gallery, sí. hay un botón abajo. Si vos te parás sobre ese botón, ves la calavera, que no la ves en ningún otro lugar. Claro. O sea, eso también tiene que ver con la carta robada. Y tiene que ver con lo que decía Guido de la percepción. Claro. Es proyectiva, que Claro. no la puedes ver de cualquier lugar. Sí, La ves solamente de un solo sí, lugar. por eso, esa es la diferencia, me parece a mí. Ahí está presentando. Turero y todo lo anterior. Que antes la proyección la hacían, creo que por la pintura, no sé cómo era, hacía una superposición de planos. En vez de Durero es el primero que hace una proyección punto a punto. Ahí se encuentra en el punto de fuga, lo que Guido decía, lo que tenemos atrás. Hay un punto que no podés. Claro, hay un texto que Lacan recomienda para eso, ¿cómo se llamaba el tipo? Que trabaja justamente el Renacimiento como el gran cambio en la noción de espacio. Bueno, después me voy a acordar y les digo. Me acuerdo, ¿sabés qué? De que el libro está chanfleado así. En vez de estar así, está como un chanfle. Y tiene plateada la parte. Sí. Es hermoso ese libro. De las percepciones. No, eso es la fenomenología de la percepción de No. Pero está chanfleado. Sí, algo de la proyección se llama. Sí. No, ahí mostraba el cuadro de ayer que decía yo, donde en definitiva el problema es el marco que se le da. Es decir, el marco del cuadro no cierra y en definitiva, o bien lo que queda de la imagen queda dentro del cuadro y uno está mirando desde fuera de la galería, con lo cual tiene que volver a meter la galería dentro del cuadro a su vez, o bien está mirando desde dentro de la galería, mirando el cuadro y la galería en sí, el ventanal, quedaría por fuera del punto de vista. Genial, porque ¿qué es el cuadro? Es básicamente la paradoja de Rachel según donde uno se ponga. El cuadro es el fantasma. Claro. Es el recorte que uno hace de un espacio. Está roto en ella. Básicamente, el punto que se ve aquí, que está en blanco, que muchos han jugado en realidad a terminar este cuadro de ella, como si fuese posible. Precisamente no pudo terminarlo ayer porque no se puede terminar, porque el objeto es este espacio en blanco que aparece en el centro. Es lo que da sentido a la imagen. Es lo que da sentido. Sí. Y hace que la imagen sea lo que es. ¿A qué relación hay eso con el conjunto vacío? O sea, con el vacío. ¿Qué relación? Sí. Y es que sin ese punto vacío, donde no hay nada, y donde cualquier cosa puede ser inscrita en definitiva, no hay fantasma, no hay sujeto ni objeto A. Sí. Por eso yo te preguntaba si, en definitiva, si el fantasma le gusta el sujeto. No digo que sea lo mismo. Estoy un poco perdida. Estoy un poco perdida en esto, un poco retomo lo de Azucena, porque entiendo lo de Gerardo, bueno, más o menos, que
si bien no entiendo bien, ¿no? Pero bueno, el sujeto queda puesto del lado de una topología de superficie, pero orientable, no orientable, perdón, que sería la Sí, banda de Moebius. Me parece que la menina, si entiendo, funciona un poco así porque yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de pararme ante las meninas y sufrir, uno da unos pasos hacia atrás y un efecto de mareo. Eso me produce la menina. Supongo que tiene que ver con esto de la banda de Moebius. Pero después está, lo que no entiendo realmente es que en el círculo, que supongo que es una superficie como un círculo, es una superficie, pero dice orientable, es decir, que tiene una afuera, una adentro, o tiene derecha, izquierda, como decía Gerardo. ¿Cómo es que ahí ubica el objeto A, que justamente más tiene que ver con el vacío, más tiene que ver con justamente hablaban de Merleau-Ponty, con lo no visible? No sé, ahí me pierdo. Escuchame, ¿vos aceptarías que la realidad está constituida por significantes, o sea, por palabras? Sí, ¿no? Lo que justamente es el objeto A es lo que no tiene palabra ni significante. Claro. el O sea, objeto. el objeto A. O sea, ahí, cuando vos decís ese círculo, claro que uno lo piensa como un círculo, pero un círculo puede no tener un vacío. O sea, puede no tener fondo. ¿Cómo? Ay, no entiendo. Y lo que pasa es que cuando vos haces ese círculo que te queda, cuando conectás y que queda la mitra por un lado y el círculo por el otro, ese círculo parece que fuera un círculo como lo vemos desde el punto de vista euclidiano. Claro. Pero ese círculo es isomorfo con un tubo. Entonces un toro, no un círculo. No, porque el toro, al ser toro, le faltaría la banda de Moebius. Es el uno en más. Pero vos decís que es un tubo viene a ser un poco un toro, ¿no? No, ¿No? Un tubo, no, porque el toro es un tubo pero cerrado. claro. Cerrado, claro. En vez, el tubo no es cerrado. A mí me sirvió pensarlo como resto de un corte significante. Sí, desde ya. El resto de De esa manera, porque si no, lo que pasa es que lo imaginario irrumpe, ¿no? Uno se imagina un círculo, y entonces como si el objeto A fuera algo palpable, digamos. Bueno, pero es porque dice que es una superficie orientable. Yo no Sí, entiendo mucho, pero si es orientable es porque es un poco especular o no. Si esto es es lo que yo... si es orientable, tiene dos caras. Por eso es especular, un poco especular. Tiene dos caras, sí. Sí, especular hasta ahí, porque lo que muestra, por eso yo decía un tubo, porque en realidad lo que queda isomórficamente es algo infinito, como decía Guido. Un tubo yo lo puedo perseguir hasta el infinito. Sí. Si yo no tengo ese punto que lo cierre, es el sujeto. Lo cierre al tubo. Claro, porque un tubo no es un toro. No. No, justamente el toro implica la unión del... Implica el sujeto. Sin sujeto, un tubo no es un toro. Claro, un tubo tiene dos círculos. Sí, Sí. pero esos dos círculos no se unen, ¿no? Hasta que... No, pero Ojo, estamos hablando de superficies, ¿eh? Sí. Porque cuando yo digo un tubo, estamos pensando en el tubo de pasta, científico. No es eso, es una superficie, no es un cuerpo. El toro no es un cuerpo, no es la cubierta, es la superficie de la cubierta, pero no la cubierta en sí. bueno, con el No es un agujero, objeto. ¿cierto? ¿No?
A mí me parece que cuando Lito dijo que era una circunferencia, me parece mucho mejor que pensarlo como disco, por más que el corte del cross cap implique un disco y la banda de Moebius. La circunferencia es un borde que marca un agujero. Me parece que me es más sencillo pensarlo como objeto A. Es cierto que es más sencillo, pero la ventaja que tenés empezarlo como un disco, es que un disco es una superficie, claramente, donde uno puede escribir algo. Sí. Tiene revés y... Sí, lo que sí es, tiene verso y reverso. Verso y reverso, sí. 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 Sería el objeto A como una pieza suelta, ¿puede ser? Es una pieza suelta. Es una pieza, claro. Tenemos hablando de simbólico, imaginario, Sí. digamos, la banda Ahí podría. de Moebius y de lo simbólico, el disco que queda es lo es lo imaginario, y este punto faltante, que es el objeto A, sería real. Creo que también la próxima vez. Y a ver, es lo mismo que, perdón, dice el optimista, que lo real es lo que mantiene nosotros dos. Sí, es al revés de lo que piensa Lacan, ¿no? Lo que lo mantiene juntos es el cuarto. Ahí es lo real lo que mantiene juntos a lo simbólico y lo imaginario. Pero bueno, eso es mucho más real. Yo pienso que es importante para la experiencia, cuando a partir de, gracias a todo lo que nos trajo Gerardo hoy, podamos reconstruir cómo Lacan llega a esto. En esa reconstrucción es donde se ve la experiencia analítica de la época del siglo XX, no del siglo XXI. ¿Y por qué digo el siglo XX? Porque esta forma de pensar nace con el discurso de la ciencia, ¿no? Que podría arrastrarse de Descartes del 18, ¿no? ¿O 17? Descartes, sí. Siglo 18. Del 18 al 20, ¿no? Y ahora empezamos otra etapa, ¿no? Es del 21 en adelante, aunque tenemos raíces en el 20 todavía, pero es otro siglo, otra forma de pensar. Va en este punto que se puede ver tranquilamente en el lugar donde Lacan va a situar el psicoanálisis como una objeción a la ciencia. Porque en última instancia, este punto que acabamos de marcar en el plano proyectivo es una objeción a que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. O sea, hay algo que siempre se escapa. Me parece que es lo que trabaja Lacan justamente con Gödel en el seminario, 2 seminarios después. ¿No? Hay algo imposible de atrapar. ¿No? Hay algo imposible De atrapar. O sea, contradice esto. En el seminario 7 dice Lacan, tomado de la introducción de Hegel. Lo real es racional, lo racional es real. Lacan dice, lo real es racional, no todo. No todo lo real es racional. Y ese no todo es el que va a buscar Lacan en su última enseñanza, ¿no? A partir de un punto muy claro, el seminario 20, que es el que trae Miller con la definición nueva de real, que es los misterios del cuerpo que habla. Una definición de inconsciente también nueva. No tiene nada que ver con todo esto, que es que el inconsciente es los misterios del cuerpo que habla. Sí. Lo dice así con la coma. Sí, que al hablar queda... Sí. ¿no? ¿Estamos? Ya. La próxima vez vamos a pedir un esfuerzo de lectura que nosotros mismos vamos a hacer.
ese esfuerzo de lectura es leer esta clase Sí. desde que comienza hasta que trae el grupo de Klein. Por favor, hagan ese esfuerzo de lectura, ¿no? El esfuerzo de lectura significa no solamente leer, sino más que leerlo, buscar los puntos que van a ser muchos para nosotros, en una montaña, tal vez así que hoy los escribimos para ver, pensarlos para la semana que viene, los puntos que no quedan claros de lo que dice Lacan. Ahí. Creo que son muchos y me parece que es la piedra angular de este seminario. Sí. Sí, que además no los trató Miller. Miller no los trató. Sí. O sea que ahí ya hay una idea del nivel de dificultad. No, porque aparte de idea, yo creo que no los trató Miller porque Miller estaba en otro proyecto entonces. Que era poner la base del pase y ya sostener la deflación del deseo. Nadie preguntó nada, pero que el pase significa la deflación del deseo es algo que hace mucho tiempo, porque desde el año 70 hasta el 80, para mí el psicoanálisis está no sostenido en la deflación del deseo, sino es estar a la altura de su deseo, como lo dice en la última clase, el título de la última clase del Seminario de la Ética. ¿No? Y entonces, ¿cómo? Y ahora me van a decir que Jacques Lacan habla de la deflación del deseo. No. Es duro, ¿no? Es duro. Pero, sí, eso lo dice Miller. Sí, Miller. Él no habla. Bueno, lo dice Miller. Sí. Y yo creo que por eso el punto es que Miller se sostuvo buscando ese punto de la deflación del deseo. Sí, claro. Y lo que vos trajiste al final de je suis, Claro. es justamente ese pasaje del soy al gozo. Sí, o sea, es un pasaje de la representación al misterio. Al misterio. De la representación. Ahora, lo importante en ese punto, y que lo vamos a tratar de ver la próxima vez, si es que podemos, es que el pasaje que Lacan mismo hace aquí oculta el cuerpo. ¿No? Y que la idea de que... ¿Oculta qué? Oculta el cuerpo. El cuerpo. La idea que lo real es el cuerpo que habla, es desocultar, usando términos heideggerianos, desocultar el cuerpo como real. Igual yo creo, por lo menos habiendo hecho el trabajo que hicimos antes, por supuesto, pero que se puede leer todo ese desarrollo que hicimos en lo que trajo Gerardo hoy, ¿no? Sí. Leer. Hay que leer, no es que tiene que ser uno, pero se puede leer. O sea, yo entiendo, me parece que Miller despeja más que nada las conclusiones a sacar de la clase. Esa es la diferencia entre el partido de los años 70 haber partido en milenio. Vengo en el cielo del lunes, bueno. Bueno, pero tiene su ventaja la lección. Bueno, nos vemos el próximo lunes entonces. La mujer de Lacan se enojó mucho